Quizás alguna vez has tenido la necesidad de enviar una carta, algún objeto que le quieres dar a alguien o simplemente un recado. Para ello, hemos tenido que recurrir a nuestra oficina de correos más cercana. En ese sitio es donde existe un oficio de suma importancia, que desde hace muchas décadas ha seguido vigente, el de cartero. Personas que recorren una gran parte de la ciudad, ya sea en bicicleta, motocicleta o a pie, y que nos hacen llegar nuestros recibos. Por consecuencia, ellos tienen muchas anécdotas e historias que contar, algunas de ellas que les cambiaron totalmente la vida. Hoy conocerás 3 historias insólitas de carteros en donde se ve involucrado el amor y la intriga. La mayoría hemos estado enamorados o atraídos por una persona que está en nuestra mente todos los días. Esa persona que, cuando estamos con ella, el tiempo pasa volando, como si no hubiera un mañana. Esto es lo que le ocurrió a esta mujer llamada María Caruncho, de 60 años de edad, la cual se enamoró perdidamente de un cartero. Incluso ya tiene la ilusión de algún día llegar a casarse. Pero, ¿cómo fue que se conocieron? Era un día normal para Juan Solé, de 55 años de edad, un hombre que se dedicaba a ser cartero. Esa tarde llegó a la casa de María a dejarle un escrito con una sentencia de divorcio. Ahí fue donde ella relata que luego de firmar el recibo se enamoró de este hombre. Ella en este momento se preguntó, ¿cómo verlo nuevamente? Aquí es donde ella comienza un plan para conquistarlo. Lo primero que pensó fue autoenviarse cartas para que él volviera cada vez a su casa. En total se envió 10 cartas durante semanas, las cuales enumeraba y además escribía en su interior: intento conseguirte, en la segunda escribió sigo insistiendo, la tercera me cuesta y en la cuarta lo conseguiré. Pero él no sabía nada de lo que ella escribía en esas cartas. Solo él iba una y otra vez a la residencia. Llegaba siempre con su peculiar grito ¡cartero! Y ella, que lo esperaba desde su terraza, bajaba de inmediato con su frase ensayada: ¡vaya sorpresa! ¡No te esperaba por aquí! Así pasaron días y horas hasta que ella, en una oportunidad de coraje, le pregunta lo siguiente: ¿tú no tendrás una cuenta de Facebook? Así fue como, a los pocos días, llegó el primer mensaje: ¿qué te parece si nos tomamos un café? Aquí es donde se empiezan a conocer y lo demás es historia. Además, ella confiesa que le costó mucho poder conquistar a este cartero y que fue ella quien le robó el primer beso. Juan es una persona muy tímida y María es decidida. Por eso mismo ella hizo todo el trabajo, explica. Les encanta la música, la pintura, el teatro y por sobre todo viajar por el mundo. Su sueño es comprar una autocaravana, irse de viaje e ir parando en cualquier lugar que se les apetezca. Una historia de 2 personas que unieron su vida de una forma singular y que hoy en día están juntas para proyectarse. Hay cartas que especifican muy poco a su destinatario, como es en este caso donde la carta tenía que llegar a este personaje público, pero no anunciaba ninguna dirección. O como en este otro caso que le ocurrió a la periodista Julia Otero. Pero esta siguiente carta dejó con intriga durante 4 días al cartero Pedro Castillo, de 55 años. ¿Dónde podría estar esta persona y por qué le costó tanto pillarlo?
El hombre inglés que lleva camisas de colores brillantes y toca la guitarra, Cortés de Baza, 18.814, Granada, España. Esto que escuchaste son las indicaciones del destinatario que recibió Pedro, un día lunes. Esta dirección es para perderse buscando a esta persona. Habiendo tantos ingleses en la zona y además que tengo una camisa de colores brillantes. Parece hasta cómico. Pero Pedro no se rindió en ningún momento, buscando y consultando con gente para ver si es que lo conocían. Desde vecinos, gente de bares y hasta los mismos ingleses. Sin ningún resultado alguno, esta carta empezó a ser la intriga de los carteros. Cada vez le consultaban a Pedro si es que la había entregado. Así pasaron 3 días y aún no podía encontrar al inglés de la camisa. Llegó el 4.º día de búsqueda y habían recorrido gran parte de la ciudad sin resultado alguno. Pedro, fuera de la oficina de correo, le consultó a la británica si es que su marido podía ser el sujeto de la carta, pero no fue así. Fue en ese momento cuando Peter, el hombre de la camisa de colores, apareció caminando hacia ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se comunicarían con él? Ya que su lengua nativa es el inglés. Aquí fue donde el cartero le hizo el gesto de tocar una guitarra, a lo que Peter asintió positivamente. Al mostrarle la carta, él sabía que era suya. Así fue como con la ayuda de la inglesa pudieron descubrir que aquel británico llevaba muy poco tiempo en la ciudad y que por eso le había costado tanto trabajo pillarlo. Pedro se quedó con las ganas de saber qué decía esa carta, comenta. También dice que su profesión se convirtió en una vocación para él, ya que le encanta la interacción con la gente a las cuales les va a dejar las cartas. Sin duda, una historia singular de un cartero en España. Hoy en día nos comunicamos la mayor parte por internet. Aquí es donde podemos conocer a gente a través de redes sociales y aplicaciones de citas. Pero antiguamente, como sabemos, solo era a través de cartas. Normalmente se usa un buzón para que los carteros reciban las cartas y así poder entregarlas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en un lugar del mundo se usa un árbol como buzón? Este que estás viendo lo llaman el roble del novio. ¿Por qué te preguntarás? Porque en este árbol se han formado parejas hace casi más de 130 años. Este árbol se erige hace más de 500 años y está situado en el bosque Donauer, al norte de Alemania. Aquí es donde llegan mensajes de todas las partes del mundo y que ha unido a cientos de personas. ¿Y cómo fue que comenzó esta tradición? Comenzó con una historia de romance entre una chica, hija del guardabosque llamada Mina, y un chico que fabricaba chocolates llamado Wilhelm, en el año 1890. Pero no todo fue color de rosas para ellos. El padre se oponía a la relación que ellos querían formar, así que los jóvenes decidieron enviarse cartas. Para ello, las metían en un agujero que había dejado una rama caída en un árbol, a unos 100 metros de la estación forestal. Así fue como ellos durante un año estuvieron enviándose cartas a escondidas, depositándolas en este árbol. Felizmente, pasado este tiempo, el padre accedió a aceptar la relación y ellos contrajeron matrimonio bajo el roble del novio el 2 de junio de 1891. Así fue como al pasar el tiempo, la gente empezó a enterarse de ese romance que ocurrió y empezaron a depositar cartas en el árbol. Llegado el año 1927, el correo postal de Alemania le dio su propia dirección postal. Pasó el tiempo y la gente enviaba recurrentemente cartas. Esto lo sabe Martens,
un cartero que se dedicó 20 años a esta profesión y estima que el árbol recibe alrededor de 1000 cartas al año de todas partes del mundo. El ex cartero de 72 años comenta lo siguiente: en internet las personas son emparejadas sobre la base de datos y preguntas, pero en el árbol es una bella coincidencia, como el destino. Él cuenta esto con toda seguridad, ya que él mismo conoció a su mujer Renata gracias al roble del novio. Pero, ¿cómo ocurrió todo esto? Fue en el año 1989, cuando Renata, como cualquier día, se sentó a ver televisión. Allí fue cuando vio en un programa cómo le hacía la entrevista a Martens sobre el famoso árbol. Ella quedó fascinada y decidió enviarle una carta. El escrito decía lo siguiente: me gustaría conocerte, eres mi tipo, yo también estoy soltera en este momento. Martens, al leer esto, decide llamarla para conocerse. Así fue como en 1994 terminaron casándose debajo del roble del novio. Un árbol que pasó a la historia y que le dio historias a miles de personas que alguna vez han depositado alguna carta entre sus maderas.